Good morning, everyone. I suppose the time zone for all of the participants is forenoon. I am Madan Rihani, President IOMP, and I am very delighted to be part of this joint collaboration between LFIMP and IOMP in the seminars and webinars in Spanish language. When I was working at the IAEA, I realized that the RPOP website, which I was managing, I used to look at the top 10 countries assessing the website, and Spanish speaking countries were not coming in that. And when we translated the website to Spanish language, we had almost half of the countries in the top 10 list from the Spanish speaking. So that was the motivation for us to think that we should have the Spanish language webinars in addition to the webinars which we have been holding in English language from IOMP. And I wish to thank LFIM and Patricia, who is representing LFIM, for this cooperation. With these few words, I will pass on the control to Patricia Mora, who is the one who will be managing this webinar, and she will be introducing the speaker. Thank you, Patricia, and over to you. Thank you, Dr. Rahani. Buenos días a todos. Es un placer que estén conectados a este primer seminario en español, que es una colaboración de la Organización Internacional de Física Médica con la Asociación Latinoamericana de Física Médica. Entonces, de parte de la Junta Directiva de Alfin y también de todos los miembros y participantes de Alfin, les damos la más cordial bienvenida. Esta colaboración que estamos estableciendo Alfin con IOM es muy importante porque nos va a permitir tener acceso a charlas que vamos a estar dando cada mes en la tercera o cuarta semana, las cuales van a ser anunciadas tanto por las redes de IOM o por las de Alfin y las otras latinoamericanas que tenemos. Los temas van a ser muy variados. Esperamos cubrir pues todas las áreas de interés de los colegas latinoamericanos. Estaremos solicitando la colaboración de profesores de excelencia académica para que todos ustedes tengan charlas de refresco que estén a la altura. También se me ocurre decir ahorita que si tienen temas de interés que quisieran hacernos llegar, pues también podemos eventualmente buscar los profesores para esos temas. Es importante el espacio que IOM nos está dando. Perfectamente tendríamos colegas de otras regiones del mundo que hablen español y que quieran conectarse, porque por la propaganda o divulgación que ellos nos dan, eso es muy importante. Bueno, creo que no voy a seguir hablando más de esto y me parece que lo importante es ahorita introducir a nuestro invitado especial del día de hoy. Tenemos con nosotros el gusto de contar con el doctor Manuel Ariola. Manuel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Voy a hacer un pequeño resumen de Manuel. Manuel obtuvo su licenciatura en física en la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Completó sus estudios de maestría en la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo y luego obtiene su doctorado en física médica con especialidad en radiodiagnóstico en la Universidad de Florida. Después de eso, Manuel toma la jefatura de los servicios de física médica de los hospitales de la Universidad de Florida y también es importante mencionar que él es subdirector del Departamento de Radiología. En el 2017 asume la dirección del programa de posgrado de física médica, donde ha dirigido más de 12 tesis doctorales y muchísimas en maestría. Desde 1910 funciona también como experto del Organismo Internacional de Energía Atómica en el área de diagnóstico. Es miembro del Consejo Administrativo de la AAPM, Asociación Americana de Físicos Médicos, y presidente del Comité de Prácticas Educativas de la Sociedad de Directores y Programas de Física Médica de Estados Unidos.
He tenido el gusto de colaborar con Manuel en varios proyectos del organismo que todavía estamos trabajando, proyectos muy interesantes. Entonces, Manuel es un excelente expositor para iniciar esta serie de webinars. Bueno, ¿de qué se va a tratar el seminario de hoy? El seminario de hoy está centrado en el tema de la resonancia magnética. Manuel nos hará un repaso de los componentes y la instrumentación básica de los resonadores y también de las salas de imágenes por resonancia. Como segundo punto importante, tocará los efectos biológicos de la exposición a campos magnéticos y a campos de radiofrecuencias. Y finalmente, concluirá con recomendaciones de seguridad y protección a los pacientes. Entonces, yo diría, Manuel, sin más, para no quitarte el tiempo que tenemos disponible, te cedo el micrófono y nada más decirles a todos los participantes que estaremos recibiendo las preguntas para Manuel a través del chat. Entonces, si son tan amables, las pueden ir haciendo desde ahorita y cuando Manuel termine, y yo procedo a leérselas y él no las va a contestar. Bueno, muchísimas gracias a todos de nuevo y Manuel, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Patricia. Patricia, mi gran y querida amiga y colega. Y como siempre sucede, yo no sé por qué siempre sucede de esa manera, parece que yo soy el primero en empezar estos webinars. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale. Buen día a todos, buen día. Espero que todos se encuentren bien, especialmente a través de este periodo tan terrible de COVID. Y quiero que me acompañen por unos cuantos segundos solamente de silencio en honor a esas cientos de miles de personas que hemos perdido, todos, algunos más cercanos, algunos no tan cercanos, como resultado de esta pandemia. Muchas gracias. Hoy voy a hablarles a ustedes de cuestiones de protección en resonancia magnética. La resonancia magnética es a veces un tema que no es... Manuel, perdón. Manuel, eso era. Gracias, Manuel. La resonancia magnética es a veces un tema que no es de mucho uso y conocimiento general entre los físicos médicos. Y este repaso de hoy es simplemente para actualizar lo más que se pueda a todos. Poniendo atención a que podamos tener compañeros brasileños y quizá de otros países que estén interesados en el tema, han decidido, desde luego, hacer la plática en español, pero con mis diapositivas en inglés para que aquellos que no son fluidos en español nos puedan seguir. Vamos a hablar hoy de física y fisiología. Y eso como que suena medio inusual para nosotros los físicos médicos. Pero en realidad la mayoría de estos temas que ven aquí, que vamos a tratar hoy, son realmente una combinación de cuestiones fisiológicas y de principios de la física. Vamos a hablar del campo magnético estático, que desde luego usamos en nuestros resonadores. Vamos a hablar del campo residual que existe alrededor del electroimán del resonador. Vamos también a hablar de los campos magnéticos que cambian con el tiempo y que están envueltos en la adquisición y captura de señales en resonancia magnética, en otras palabras, de los gradientes. Vamos a hablar de los campos de radiofrecuencia y vamos a hablar de las precauciones que se deben tomar acerca de todos estos campos que están envueltos, como ustedes lo saben, en la resonancia magnética. Vamos a hablar de una cuestión muy importante, el ruido,
el ruido acústico y las medidas que se deben tomar. Vamos a hablar de claustrofobia y cómo lidiar con ese tipo de pacientes. Vamos a hablar de agentes de contraste, específicamente el gadolinio. Y vamos a terminar también hablando de las cuestiones de diseño y rediseño de los centros y las salas de resonancia magnética, de acuerdo con las recomendaciones y los lineamientos. Principalmente voy a abocarme hoy a aquellos que son que fueron emitidos por el Colegio Americano de Radiología hace ya varios años y que hubo un pequeño update hace un par de años. Así que empecemos. Como tenemos conocimiento, los resonadores de hoy en día generan los campos magnéticos que se necesitan con bobinas superconductoras. ¿Esto qué quiere decir? Que estas bobinas, estos electroimanes, están fabricados con hilos muy delgados de niobio y titanio, de esa aleación, 0.1 milímetros de diámetro, y cada uno de estos hilos pueden ser hasta de 60 kilómetros de largo. ¿Qué característica tiene esta aleación? Que cuando bajamos su temperatura a una temperatura similar a la del helio líquido, 4.7 Kelvin, la resistencia eléctrica desaparece. El material se vuelve superconductor, lo cual quiere decir que no opone resistencia al flujo de una corriente eléctrica. Como tal, entonces, podemos proveer al electroimán, a la bobina superconductora, con corrientes muy elevadas, 500, 600 amperios. Y a esas corrientes, si ustedes recuerdan, la relación entre la corriente y el campo magnético generado, a esas corrientes, desde luego entonces se pueden generar los campos magnéticos intensos desde 0.5 teslas hasta 4 teslas que usamos en los resonadores, en los escáneres de resonancia magnética que se usan clínicamente. Y aquí tenemos una fotografía de una de las 6 bobinas separadas que generan los campos magnéticos de esa manera. Esta es la única manera, desde luego, esta es la única manera en que podemos generar campos de tal intensidad. En el pasado, cuando no usábamos bobinas superconductoras, la resistencia eléctrica del electroimán, de la bobina, desde luego limitaba la corriente que podía acarrear la bobina, el electroimán, y eso limitaba la intensidad del campo magnético. ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay un número de blindajes térmicos y capas de vacío que están diseñadas para prevenir los procesos convectivos y de esa manera mantener las tasas de evaporación del helio líquido que se utiliza para mantener al electroimán a la temperatura adecuada de superconductividad, mantener esas tasas debajo de los 0.1 litros por hora. Ahora bien, esto de poner el electroimán, las bobinas del electroimán a esas temperaturas, no es un proceso simple. No es un proceso simple. Para lograr eso, se tiene que llevar a cabo un proceso muy cuidadoso y lento en el que se empieza a enfriar el electroimán y de hecho actualmente cuando un electroimán nuevo va a ser instalado,
ya viene preenfriado a temperaturas de nitrógeno líquido. Entonces, lo que se hace es continuar con el enfriamiento y ya que, que la bobina se acerca a la temperatura de 4.7 Kelvin, entonces se conecta la fuente de poder y empieza a circular la corriente. Ya que la corriente se ha establecido, entonces se enfrían las bobinas hasta la temperatura necesaria para que se llegue al estado superconductivo y establecer el campo magnético. Esto es lo que llamamos cargar el campo magnético. Apagar el campo magnético es tan complicado como encenderlo. Y esto, lo que llamamos descargar el campo magnético, se tiene que hacer de manera muy cuidadosa también. ¿Cómo se hace? Se hace por principio aplicando una corriente muy pequeña de unos cuantos miliamperios en la dirección opuesta a la corriente que está generando el campo. De esa manera se empieza a desacelerar el flujo de los electrones dentro de las bobinas del electroimán superconductivo y poco a poco se va bajando la corriente. Ya que la corriente llega a ciertos niveles, entonces es posible empezar a calentar muy lentamente o traer la bobina muy lentamente a temperaturas ambiente. Esto es lo que llamamos, como ya les dije, la descarga del campo. Por esta razón, y esto es la primera gran cosa que hay que siempre hacer énfasis cuando entrenamos a personal, cuando capacitamos a personal, es que dado estos hechos, entonces eso quiere decir que el campo magnético siempre está presente. El campo magnético siempre está encendido. No hay manera de simplemente con un switch apagarlo y volverlo a encender. Cuando este proceso de descarga del campo no se lleva a cabo de esta manera cuidadosa y ocurre ya sea accidentalmente, espontáneamente, o a propósito, entonces tenemos lo que llamamos quenching o extinción o desaparición del campo magnético súbita, desaparición súbita del campo magnético. ¿Qué es lo que pasa cuando el proceso es espontáneo o accidental? Bueno, estos hilos de niobio y titanio, aun cuando son muy delgados, pueden tener imperfecciones. Y las diferentes capas térmicas, los diferentes blindajes térmicos que mantienen las diferentes capas a diferentes temperaturas, la capa más exterior a temperatura de nitrógeno líquido, la capa más interior a temperatura de helio líquido. Cuando hay fugas pequeñas de una a otra, lo que pasa entonces, o lo que puede suceder, es que se pierda la superconductividad y todo lo que se necesita es que alguno de estos hilos pierda superconductividad en un tramo de algunas micras. Y entonces se vuelve un efecto avalancha. En el momento en que cierta porción del hilo de niobio titanio pierde la superconductividad, su temperatura aumenta, la resistencia eléctrica cambia, ya no es cero, y ese efecto se propaga de una manera muy violenta y muy rápida, causando entonces la rápida y violenta evaporación del helio líquido y por lo tanto la pérdida del campo magnético. Normalmente este proceso, este desastroso proceso arruina
el electroimán, arruinan las bobinas del electroimán y desde luego puede ser potencialmente muy peligroso. ¿Por qué? Por la evaporación súbita y explosiva del helio líquido, que desde luego puede resultar en asfixia de las personas que se pudieran encontrar en la sala de resonancia si los sistemas de ventilación de emergencia no se activan adecuadamente. Y estos sistemas de ventilación de emergencia necesitan checarse, por lo tanto, periódicamente. Y periódicamente quiere decir, se recomienda que al menos cada 3 meses se verifique el funcionamiento de estos sistemas de ventilación hacia el exterior, desde luego, de emergencia de las salas de resonancia. En cuestión del campo magnético estático, del campo magnético de 0.5 hasta 4 teslas, como ya ustedes lo saben, la cuestión de mayor preocupación, desde luego, es el efecto misil o el efecto proyectil. Recordando que, como ya lo dije, el campo magnético siempre está encendido, siempre está presente. Y recordando que estos campos magnéticos son 50,000 veces más intensos que el campo magnético de la Tierra, el campo magnético del planeta. Entonces pueden ver que fácil estas cosas como estas que vemos en estas fotografías pueden pasar. Cuando son dispositivos y sillas, las cuales son las que acaban atraídas al electroimán, bueno, no es problema. El problema es, desde luego, cuando estos proyectiles, cuando estos misiles encuentran a su paso a pacientes, a personal, y eso puede causar, desde luego, no solo daño y heridas muy graves, sino hasta la muerte puede ser fatal. Hay que tener esto mucho en cuenta, y vamos a hablar de eso hoy. Hay que tener esto mucho en cuenta, que es muy fácil perder la práctica, es muy fácil no tener en mente estas situaciones. El técnico de resonancia magnética, como ya lo vamos a ver, se vuelve realmente el guardián de protección y seguridad, porque es la técnica, el técnico, los cuales están o deben estar atentos a quien tiene acceso al centro de resonancia magnética y especialmente a la sala de resonancia magnética. Es la responsabilidad de los técnicos, asegurarse de que aún uno de sus mismos colegas y compañeros, cuando esté por entrar a la sala, no lleve consigo ningún objeto metálico. Asegurar de esto. Y desde luego tenemos historias, desafortunadamente, sin fin de cosas que suceden de esa manera. Los médicos entran intempestivamente a la sala y llevan consigo tijeras quirúrgicas en los bolsillos de la bata y otros objetos metálicos que es fácil pensar que si uno entra a la sala de resonancia magnética con algún objeto metálico en el bolsillo de la bata, que la bata se va a levantar así como levitando, y que vamos a tener la oportunidad de poner la mano y prevenir cualquier incidente. Nada, no es así. Más tardamos en poner un pie dentro de la sala que escuchar el ruido de el objeto golpeando el gantry del escáner.
No hay tiempo de reaccionar, no hay tiempo de quitarse, y eso es muy importante. Esto es lo más importante que debemos tener en cuenta. En cuestión de efectos biológicos, desde luego, es posible inducir voltajes en el orden de unos cuantos milivoltios, pero normalmente no tienen ningún efecto adverso. Ahora bien, algunos individuos, algunos pacientes reportan, sobre todo en resonadores con campos de 3 y 4 teslas de intensidad, reportan ver flashes, centelleos de luz. Esto lo llamamos magnetofosfenos y son, desde luego, el resultado de estos voltajes que se pueden inducir, pero desde luego son temporales. En el momento en que el individuo sale de la sala o sale del resonador, estos desaparecen. No hay ningún efecto biológico a largo plazo reportado ni documentado en la literatura clínica y científica con respecto a los técnicos y a otro personal que elabora de tiempo completo y por muchos años en salas de resonancia magnética, incluyendo el personal femenino que puede estar que puedan estar embarazadas mientras laboran. Aquí en Estados Unidos, y por lo tanto esto se propaga a todo el mundo, el máximo de intensidad de campo que se permite son 4 teslas, aun cuando son muy raras estos resonadores. Entonces, las cuestiones biológicas que debemos poner atención son los magnetofosfenos, que normalmente no se ven sino hasta 4, pero como yo le dije a algunos pacientes, y también los ingenieros de servicio, cuando están trabajando por tiempos extendidos cerca del electroimán, reportan estos magnetofosfenos, también reportan este sabor a metal que algunos individuos reportan sensaciones de vértigo y de mareo. Esto es bien común con los ingenieros de servicio cuando se pasan 45 minutos, 1 hora o más ahí juntito al electroimán, a la bobina superconductora. Y entonces se pueden hacer cosas para no agravar esto, especialmente con nuestros pacientes, mover la camilla muy lentamente cuando entra y sale, y desde luego tratar de evitar cualquier movimiento de la cabeza cuando se esté dentro del campo magnético. Bueno, como todos recordamos, las líneas de campo magnético son líneas infinitas, no tienen principio ni fin. Y eso quiere decir entonces que las líneas de campo que concentradas en el centro de la bobina del electroimán generan el campo magnético intenso que necesitamos. Esas son, desde luego, quiere decir que hay líneas en las afueras del resonador también. Este campo residual se reduce de manera significativa porque los resonadores, los electroimanes, tienen una cierta cantidad de autoblindaje de este campo residual. Y este tipo de blindaje se hace de manera activa, quiere decir, con un par de bobinas que generan campos magnéticos de manera opuesta a lo que tenemos normalmente.
Bien, quiero pasar a hablar de las diferentes zonas de protección o zonas de seguridad que deben existir en los centros de resonancia magnética. En el pasado, nosotros los físicos médicos estábamos muy concentrados en asegurarnos que cuando se estaba llevando a cabo el diseño y la planeación de una sala de resonancia magnética, que las líneas del campo residual estuvieran en su mayoría contenidas dentro de esa sala. Especialmente la línea de 5 Gauss, la línea de 5 Gauss o de 0.5 militeslas, porque esa es, y lo conocemos, que ese es el umbral que se supone debe ser de precaución con respecto a la exposición de dispositivos como marcapasos y estimuladores que individuos puedan tener implantados y prevenir de esa manera que estos dispositivos empiecen a fallar o dejen de funcionar. En cuestión de la mayoría de los resonadores de 1.5 teslas, tal situación no es problemática. Pero cuando estamos hablando de resonadores de 3 teslas, esa situación se vuelve un poquito más complicada, porque obviamente a mayor intensidad de campo, mayor campo residual. Y mantener la línea de 0.5 militeslas dentro de la sala misma se vuelve difícil y, como ya lo dije, requiere normalmente la instalación en algunas de las paredes de la sala de placas muy pesadas de acero inoxidable. Eso, desde luego, aumenta tremendamente el costo de la construcción de la sala o de la renovación, de la remodelación de la sala y el mantenimiento, desde luego. Además de eso, estas líneas pueden ser un poco confusas para el personal, para ciertos sectores del personal que laboran en los centros de resonancia magnética. Y para hacerlo más claro, el Colegio Americano de Radiología decidió hace algunos años, en vez de eso, designar ciertas categorías de zonas de seguridad o de zonas de precaución de acuerdo a su proximidad con la sala del resonador y del uso mismo de las diferentes áreas. Entonces tenemos la zona número 1. Tenemos la zona 1 que normalmente quiere decir los alrededores del centro de imagenología, pero puede incluir también ciertas áreas interiores que no específicamente están dedicadas a las operaciones de resonancia magnética y en las cuales podemos encontrar otro tipo de personal, recepcionistas, salas de espera, servicios de baño, todas esas, todas esas áreas pueden ser incluidas dentro de estas categorías de zona 1. La ventaja de la zona 1 es que, porque es prácticamente de no riesgo, entonces es de acceso público y eso quiere decir que no es necesario supervisar a los individuos que se encuentran en esa zona 1. Y aquí en este diagrama que vemos aquí, de este ejemplo, la zona 1, marcada en verde, se refiere, desde luego no se refiere al exterior, y como ya lo dije, puede también considerarse en parte la sala de espera, la sala de recepción de este centro que vemos aquí. La zona 2 es considerada una área de riesgo, de bajo riesgo.
Aquí es donde el área en donde se puede recibir a los pacientes específicamente, sin sus acompañantes, sin sus familiares, que deben entonces permanecer en la sala de espera. Aquí es donde llevamos a cabo el cuestionario de protección, el cuestionario de descubrimiento, para saber y conocer si el paciente tiene alguna prótesis o algún implante metálico o algún dispositivo, como ya lo dije. Y aquí es donde se lleva a cabo eso. En la zona 2 debe haber supervisión de todos los individuos que no laboran en el centro. La zona 3, como pueden ver aquí, es la zona próxima a la sala de resonancia magnética. Esta zona es considerada de riesgo moderado y es normalmente el área de control y áreas adyacentes. Aquí el individuo, ya sea paciente o visitante o ingeniero que va a reparar o médico o algún otro personal clínico que no laboren normalmente en el área de resonancia magnética, deben ser todos verificados con un dispositivo para detectar los objetos ferromagnéticos y deben ser monitoreados de manera muy, muy minuciosa. Y de ahí pasamos a la zona 4, que es obviamente el área de alto riesgo, es la sala del resonador misma, y esta es un área completamente controlada, como lo dije, a cargo de la supervisión de los técnicos, porque los técnicos se requiere, como lo ven aquí abajo, se requiere que el técnico tenga visión constante de la puerta de acceso a la sala de resonancia. Cuando se hace un diseño por primera vez es muy fácil, desde luego, hacer esto. Cuando no, entonces se vuelve complicado. Y la renovación de un centro ya existente se puede volver muy complicada. Aquí les muestro brevemente cómo se lleva a cabo un proceso como este. Esto que ven ahí es una de nuestras clínicas de pacientes ambulatorios. A la izquierda tenemos 2 salas de rayos X y una sala de fluoroscopía. A la derecha tenemos salas de medicina nuclear. En el centro tenemos uno de nuestros PET-CT equipos y el resonador está hasta acá arriba. Entonces, este centro lo abrimos en el año 2000, hace 21 años, y desde luego no lo diseñamos con ninguna de estas cosas en mente. Entonces, modificarlo a un costo razonable y de manera que estuviera de acuerdo con las nuevas guías y las nuevas recomendaciones, cuesta mucho trabajo. Entonces, lo que hicimos fue simplemente redireccionar el flujo de pacientes de resonancia magnética. De esa manera, no tuvimos que cambiar el flujo de pacientes ni de los que iban a rayos X, ni de los que van a medicina nuclear. Modificamos el flujo de pacientes exclusivo para resonancia magnética, tomándolos por la zona 1, que la pueden ver aquí en verde, pasando a la zona 2 en amarillo, 3 en naranja y a la zona 4. Cerramos aquí, pusimos una puerta entre la zona 3 y el área de fluoroscopía, controlada con un código, controlada con un dispositivo para abrir la puerta. Y de esa manera pudimos controlar todo eso. Aquí los pacientes llegan, desde luego, a checar y las recepcionistas ahí los mantienen hasta que venga un técnico a recogerlos.
Las señales y los signos que podemos tener, los avisos, son muy importantes. Es muy importante tener avisos que realmente llamen la atención de todos los individuos. Debemos tener indicaciones muy claras. Y aquí en Florida, desde luego, tenemos una población bilingüe muy grande. Todas nuestras, como lo pueden ver, son tanto en español como en inglés. Ponemos también en el piso estas líneas amarillas y negras para también señalizar todo eso. Estas señalizaciones son muy importantes. Otras cosas que debemos hacer, desde luego, es tener el monitoreo audiovisual. Cámaras que le permitan a los técnicos monitorear todas las áreas del centro de imágenes por resonancia magnética. Los extinguidores de fuego deben ser compatibles con resonancia magnética. Y aquí tenemos un ejemplo de un dispositivo detector de objetos ferromagnéticos que se puede usar entonces muy fácilmente. El equipo compatible. Esto es muy importante para evitar peligro de cuestiones de efecto misil. El equipo de monitoreo para pacientes sedados, para pacientes que vienen de unidades de cuidado intensivo, debe ser compatible y debe estar claramente marcado. Debe ser verificado antes de que se permita su uso dentro de la magnética. Equipo de anestesia, lo mismo. Ventiladores. Y es importante en los ventiladores y el equipo de anestesia verificar que los cilindros de oxígeno sean de aluminio. Las camillas y sillas de ruedas deben estar también claramente marcadas. Y si no está claramente marcada, entonces el personal de resonancia magnética debe evitar el acceso de esos dispositivos a la sala, realmente a la zona 3. Los tanques, en este caso, el verde no quiere decir siga. Los tanques verdes no son compatibles. Los de aluminio. Hay que mantener un monitoreo muy cercano de todos los tanques. El personal que reemplaza los cilindros a veces olvida todas estas cuestiones de precaución. Es importante también mantener en cuenta que el campo residual no es igual en toda la sala y que entre más cerca estemos del campo, del electroimán, más intenso es el campo, desde luego. Hay otro grupo de bobinas, estos grupos de bobinas de calza, como se llaman, que tienen el propósito de mantener la uniformidad y homogeneidad del campo magnético a mayores niveles posibles. Es necesario que el campo magnético sea homogéneo a un nivel de 10 a la menos 6 teslas para cualquier estudio de imagenología y 10 a la menos 7 teslas para estudios avanzados. Entonces, estos son otras bobinas que existen. Después, desde luego, las bobinas que están a cargo de hacer la caracterización de la señal y la codificación de la señal para poder reconstruir las imágenes a través del proceso de transformadas de Fourier y todo esto, son las bobinas de los gradientes. Estos gradientes, como ya sabemos, se encienden de manera muy rápida, se encienden y se apagan de manera muy rápida, y eso sucede varias veces por segundo. Hay un grupo de bobinas para generar gradientes en la dirección
Z, en la dirección cráneo-caudal del paciente, en el plano axial también, y tienen diferentes formas muy Esto de los gradientes, entonces, es una cuestión muy importante, porque los gradientes que se van a usar en un resonador particular deben ser propiamente registrados por la FDA en los Estados Unidos, porque puede haber estimulación de los nervios periferales, y desde luego hay un riesgo más alto para los pacientes que tengan cualquier tipo de implante o dispositivo. Y debe haber entonces diferentes niveles de control, y hay que tener mucho cuidado especialmente con las secuencias rápidas de adquisición, como la EPI, como la resonancia funcional, como los estudios de difusión ponderada y similares. Un problema más significativo, desde luego, es la exposición a los campos de radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque conocemos cuál es el efecto de exposición a campos de radiofrecuencia intensos. Es el aumento de la temperatura en los tejidos. Eso es algo que en el rango de las microondas hacemos cada día en nuestros hornos de microondas. Y desde luego esto es algo que se debe tener muy en cuenta. Hay desde luego las bobinas de transmisión que están dentro de la gantry del resonador, junto con los otros grupos de los gradientes y de la calza y del electroimán principal. Y estos son los que están a cargo de transmitir, de generar los pulsos de radiofrecuencia. Las bobinas que están a cargo de capturar la señal, las bobinas de detección, tienen desde luego un sinnúmero de formas y diseños, especialmente diseñados para facilitar la captura y la detección mucho más eficiente de las señales de radiofrecuencias emitidas por los tejidos como resultado del proceso de resonancia magnética. Como ya sabemos, y ya lo decía, el efecto es el incremento de la temperatura en los tejidos. Y desde luego esto puede ser, esto es de preocupación para ciertos pacientes. Para eso, tradicionalmente, los resonadores monitorean un parámetro que se llama la tasa de absorción específica, tasa de absorción de radiofrecuencia específica, que depende, desde luego, en el tipo de secuencia que se esté usando para adquirir las imágenes, para adquirir las señales, y desde luego en el tamaño del paciente mismo. Aquí es como el resonador calcula cuáles son los límites adecuados del tiempo de exposición, en otras palabras, de qué tanto deben estar encendidos los pulsos de radiofrecuencia para, de acuerdo con los límites del SAR, asegurarse el resonador de que los tejidos no experimenten un incremento de temperatura de más de 1 grado centígrado, de más de 1 grado Celsius. Y los límites están bien establecidos. Otra cuestión respecto a este tipo de radiofrecuencias y de voltajes inducidos es asegurarse que las bobinas de detección estén intactas, que en los materiales de aislamiento, en los aisladores eléctricos, el recubrimiento de los cables y de las bobinas mismas, que esté intacto, que no haya roturas, que no haya
cables expuestos, porque cuando esto sucede, entonces puede haber quemaduras debido a que las temperaturas de estos cables pueden subir significativamente y podemos tener situaciones como la. El ruido, desde luego, generado durante la adquisición de las señales, durante la adquisición de los estudios, es severo. Y para aquellos que han tenido la experiencia de tener un estudio de resonancia magnética, es realmente un ruido intolerable. Aquí vemos en esta diapositiva que es comparable casi al ruido de las turbinas de un avión. Así de fuerte. Luego entonces es necesario proveer a los pacientes con dispositivos, con tapones de oídos, con audífonos, ya sea con o sin música, para que de esa manera sus oídos estén debidamente protegidos. Las nuevas cosas que se están llevando a cabo por los fabricantes es el desarrollo de secuencias que utilicen menos gradientes, menos cambios de pulsos, para de esa manera reducir el ruido. Y desde luego también han diseñado resonadores con diferentes capas al vacío, ya que el vacío obviamente es el mejor aislante acústico. Los pacientes que sufren de claustrofobia se les debe dar desde luego una atención particular. Es siempre adecuado asegurarse que estos dispositivos facilitos como espejos que les dejen ver hacia el exterior del resonador estén siendo usados. Distracción con música, distracción con videos que algunos resonadores tienen. Todas estas son importantes. En cuestiones de contraste y de efectos adversos de contraste, por mucho tiempo pensamos que el gadolinio no tenía ningún efecto nocivo a largo plazo. Bueno, ahora ya sabemos que esta fibrosis sistémica nefrogénica es muy posible, porque sobre todo en pacientes que tienen un número de estudios de resonancia magnética con gadolinio. Y desde luego estamos ya investigando en muchas partes del mundo y tratando otras sustancias que pueden hacerse como contraste. ¿Cuáles son nuestros sectores de la población que debemos estar mucho más preocupados y poner más atención? El personal, desde luego. Y el personal, más que nada, lo importante es llevar a cabo entrenamiento adecuado. El personal puede ser entrenado, los recepcionistas, el personal de apoyo del Centro de Imagenología puede ser entrenado a un nivel 1, los técnicos a un nivel más elevado, nivel 2, porque ellos están a cargo de monitorear toda la seguridad y la protección del centro y de la sala de resonancia. Y al resto del personal del hospital o de la clínica se le puede dar un entrenamiento más básico. Nuestras pacientes embarazadas. Como siempre, se debe hacer una evaluación entre el radiólogo y el médico obstetra de la paciente para evaluar si es indispensable llevar a cabo el estudio de resonancia magnética. Y si se tiene que hacer, entonces la responsabilidad del radiólogo y del técnico de modificar el número de secuencias, el número de adquisiciones y la intensidad de las adquisiciones que se van a llevar a cabo. Y desde luego, el gadolinio debe ser usado con mucha cautela.
¿Qué tal, qué tal con nuestras compañeras de personal en el centro de resonancia cuando están embarazadas? Bueno, esta es muy simple. Pueden continuar laborando porque el campo magnético no tiene ningún efecto biológico, ni en la madre, ni en el bebé. Lo único que se evita a todo lugar es que estén dentro de la sala cuando los campos de radiofrecuencia estén activos. Ahí no las queremos. Entonces pueden ayudar a traer al paciente a la sala y ya que se termina el estudio pueden ayudar a sacar al paciente de la sala. Pueden hacer el escaneo ellas mismas porque están protegidas por el blindaje de cobre o la jaula o rejilla de Faraday que las salas de resonancia tienen. Los pacientes pediátricos, en muchas clínicas pediátricas existe un simulador del resonador donde se le permite al paciente estar antes de entrar a la sala verdadera y de esa manera habituarlos. Hay que estar pendiente con todas las precauciones posibles. Se puede permitir a alguno de los padres entrar con el paciente si los padres son monitoreados correctamente. Los pacientes con marcapasos, los pacientes con otros dispositivos, prótesis, grapas quirúrgicas, son desde luego importantes. Los pacientes con tatuajes, es una cuestión desde luego que hay que tomar siempre en cuenta. Hay algunas tintas de los tatuajes que contienen niveles muy elevados de metales y de hierro y por lo tanto pueden absorber energía de radiofrecuencia de manera muy fácil y resultar en quemaduras. Siempre hay que verificar para todos estos dispositivos y todos estos objetos la compatibilidad. Normalmente es posible encontrarlos y este website de MRI Safety siempre está al día, realmente al día, con la lista de cuáles son compatibles en verde, cuáles no son completamente compatibles, son condicionales en amarillo o los que son completamente incompatibles. Los cuestionarios son muy importantes antes de que los pacientes o los individuos entren a la sala del resonador. Nosotros lo hacemos 2 veces. Cuando el paciente hace la cita, hacemos el cuestionario. Cuando el paciente llega, lo volvemos a hacer. Porque hemos descubierto y sabemos que a veces los pacientes sienten pena, sienten vergüenza de decir que tienen una prótesis y no nos dicen la primera vez, sino que hasta la segunda vez. De los criógenos, el nitrógeno, el helio líquido, el manejo de estos criógenos es muy delicado y debe haber técnicos que estén certificados en el manejo de esto cuando sea necesario rellenar los resonadores. Hay que tener políticas bien establecidas en caso de daño por inundación, daño por agua, daño estructural, incendios y entrenar, tratar de entrenar lo más que se pueda a los servicios locales de emergencia para cómo estar en estas salas. Y finalmente el entrenamiento, como ya lo dije, finalmente el entrenamiento es muy importante, y constante y periódicamente, porque todos somos humanos y desarrollamos malos hábitos. Y hay que corregir esos malos hábitos desde pronto. Y aquí quiero terminar esta presentación. Espero que haya sido de su interés
y podemos pasar a las preguntas. Patricia, si es que hay alguna pregunta. Ok, muchas gracias, Manuel. Si puedes, eso. Bueno, muy satisfechos. Tenemos una asistencia casi de 99 participantes, Manuel. Entonces, felicidades. Felicidades. Ha sido una charla muy interesante para todos. He estado monitoreando las preguntas y ya te las voy a hacer, pero antes de comenzar con las preguntas, quisiera que te refirieras a la importancia del físico médico en el servicio, digamos, las funciones, o sea, ¿cómo complementas todo lo que nos has compartido ahora con la labor que debe hacer el físico médico? Sí, muchas gracias por esa pregunta, Patricia. El físico médico debe tomar el papel del oficial de seguridad en resonancia. Es así de simple. Esa es la manera en que el físico médico debe estar completamente envuelto en todas estas situaciones. Entonces, es recomendable que el físico médico de diagnóstico oficialmente tome el papel y el cargo de oficial de seguridad de resonancia magnética para que todas las nuevas políticas, cuando hay nuevo equipo incorporado, cuando nuevo personal llega al centro, que el físico médico esté al tanto de todo eso y por lo tanto llevar a cabo entrenamiento y todo eso. El entrenamiento debe ser llevado a cabo por el físico. Este año, y ya le pasaré yo al fin cuando lo terminemos, nosotros hace 3 años hicimos unos videos de entrenamiento nivel 1, nivel 2 y de entrenamiento general para todo el personal, y como parte de nuestros esfuerzos de divulgación de la física médica en español que hemos empezado en la Universidad de Florida ya hace algunos meses, vamos a hacer esos videos también en español, y desde luego que ya que estén terminados los vamos a compartir con la ALFI. Muchas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta respecto a las recomendaciones para los pacientes que tienen tatuajes. Más o menos tocaste el tema, pero no sé si podrías ahondar un poquito más para clarificar esta pregunta. Desde luego, desde luego. Como decía yo, hay algunos tatuajes que tienen alto contenido, las tintas tienen alto contenido de metales, y dos consecuencias entonces tienen lugar. La primera con respecto a la distorsión de los campos magnéticos locales por la presencia de esos metales. Entonces, en ciertos casos, cuando los tatuajes son muy oscuros, entonces pueden tener tal contenido de metal que realmente pueden causar distorsiones y artefactos en las imágenes. Y el de protección es que, obviamente, por tener tal cantidad de metal, la inducción de voltaje dentro de la tinta se incrementa. Y entonces es necesario saber esto para que se le pueda proporcionar al paciente una toallita húmeda y poner una toallita húmeda sobre el área del tatuaje para prevenir la sensación de calentamiento y la posible quemadura a la piel. Es una cuestión delicada, desde luego, porque, bueno, hay tatuajes visibles y hay tatuajes menos visibles. Perfecto. Tengo una pregunta relativa, aquí está, perdón. Que el FDA recomienda un campo máximo de 4 teslas, pero que hay publicaciones que recomiendan hasta 7 teslas. La pregunta es, ¿por qué las 4 teslas? Las 4 teslas es porque la única manera en que se pueden lograr, se puede generar, como ustedes recuerdan, campos más intensos es a través de concentrar las líneas de campo más y más. Entonces, las líneas de campo por unidad de volumen, entre más concentradas estén, como ustedes recordarán, resultan en campos más intensos. Entonces, entre más intenso es el campo, más pequeña es la apertura del resonador. Entonces, sí,
Los resonadores de 7 Tesla existen, desde luego, pero normalmente solamente pueden ser usados para estudios cerebrales y para estudios de extremidades, no para estudios de torso o de columna. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta aquí larga que dice, buenos días, hay personas que trabajan tanto en resonancia como en otras instalaciones de radiodiagnóstico y hacen uso del dosímetro personal. Ahora, el gancho, me perdí, perdón, ahora... El gancho del dosímetro es metálico. Es metálico y estas personas manifiestan que el resonador jala el portadosímetro. Se puede calcular la fuerza que ejerce el resonador al portadosímetro o la recomendación, en definitiva, de no usar el dosímetro en la sala de resonancia. La recomendación es preferiblemente no usar el dosímetro en la sala de resonancia, simplemente para no hacer el mal hábito de, bueno, ahorita me dejo el dosímetro y luego dejo algo más y no me quito lo demás. Tengo mi identificación, mi gafete y traigo todo junto ahí. La recomendación es esa. Normalmente los ganchos son de aluminio y no hay. Y cuando no son completamente de aluminio, ahí sí los puede uno ver cómo levitan. Y no es una atracción muy fuerte. Así que este no es un problema mayor con respecto a eso. Ok. ¿Quisieras referirte, Manuel, sobre la implementación de los programas de control de calidad específicamente para los resonadores? En cuanto a calidad de imagen o en cuanto a seguridad. Bueno, me imagino que ambos. Bueno, los programas de control de calidad es un tema mucho más extenso que, bueno, te ofrezco, Patricia, y le ofrezco a la Alfin regresar para hablar de los programas de control de calidad en los resonadores. Aceptado. Bueno, ya me comprometí en frente de 100 personas. Ya, ¿cómo voy a descomprometer? Y de eso podemos hablar en unos cuantos meses, con gusto. Podemos pasar por hacer una revisión de los programas de control de calidad. En cuanto a la seguridad, nuevamente, el físico médico siendo el responsable de seguridad en las zonas de resonancia, entonces debe mantener una bitácora de entrenamiento, de verificación constante de no nada más el personal que labora en el centro de resonancia, sino todo el personal del hospital o de la clínica que pueda frecuentemente venir. Ese es uno de los problemas más fuertes. Los médicos que vienen de otros pisos, de otras unidades, que normalmente no vienen, no están frecuentemente en la sala de resonancia y vienen con su paciente. Entonces todos quieren entrar a la sala. Entonces hay que detenerlos, hay que hacerles el cuestionario, hay que hacerles el monitoreo, el scan con el detector de objetos ferromagnéticos y todo eso debe estar bien detallado de cómo hacerlo, mantener bitácoras al corriente y eso está a cargo del físico médico. Ok, perfecto. Tengo un colega tuyo mexicano, Héctor Mendoza, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, quiere ponerse en contacto contigo. Yo voy a poner ahorita, vamos a darle... Desde luego, Héctor, con mucho gusto. Puse la dirección de Alfin, por si tuvieran algún comentario, y también a través de Alfin podemos, si nos escribes, hacerte llegar el correo de Manuel, pero no sé, Manuel, si tienes alguna transparencia donde puedas poner... No tengo una transparencia con mi correo, pero se las pongo mucho más fácil. Vayan al sitio web del Grupo de Física Médica de la Universidad de Florida. O sea, nada más tecleen UF Medical Physics y ahí estamos todos y ahí está todo el grupo de trabajo de la Universidad de Florida de diagnóstico, que es el grupo de diagnóstico más grande de todo el sureste de los Estados Unidos, incluyendo ciudades grandes como Miami, Orlando y Tampa. Nosotros somos el grupo más grande del sureste de los Estados Unidos
Y ahí está mi dirección de correo. Y con gusto, por favor, cualquier pregunta, la intención de estos webinars, más que nada, es establecer esos contactos. Y como ya les dije, en el grupo de la Universidad de Florida, desde el año pasado, estamos con esta gran iniciativa de hacer divulgación a todos los físicos de Latinoamérica y de habla hispana. Así que, por favor, con confianza. Veo que alguien también ya puso. Yo ahorita busco tu correo y lo escribo ahí. Tengo una pregunta interesante. Para adaptar una sala de un resonador de 1.5 Tesla a uno de 3 o de 4, ¿cuáles son las principales consideraciones que se deben tener en cuenta? La principal consideración como físico médico va a ser asegurarnos que la línea de los 0.5 militeslas esté dentro de la sala. Ese es el problema, ese es el gran problema. Y muchas veces no se puede llevar a cabo esto. Y aún poniendo placas de acero inoxidable. Y entonces, si la línea de 0.5 militeslas se extiende hacia afuera de la sala, hay que tomar medidas. Nosotros en nuestro instituto ortopédico hicimos ese cambio de 1.5 a 3 en una sala y no pudimos contener la línea de 0.5 militeslas. Entonces lo que tuvimos que hacer fue fue bardear con una reja metálica la zona exterior del edificio hasta donde se extiende la línea de 0.5 militeslas. Hubo que convencer, desde luego, a los arquitectos y todo eso, pero los convencí de la manera más fácil, porque dije, bueno, imagínense que es sábado, y yo tengo muchas historias de estas, y qué pena que no tenemos mucho tiempo de todas estas historias de cosas que pueden suceder. Imagínense sábado en la noche, y grupo de gente celebrando que ganó el equipo de fútbol americano, cosas así, y alguien necesita ir al baño. Y la esquina del edificio es donde encuentra el mejor lugar para ir al baño. Y esa persona que está haciendo eso tiene un marcapasos. Y el marcapasos falla. Cuando les puse ese ejemplo a los arquitectos, dijeron, inmediato. La reja fue puesta, en 3 horas la reja estaba puesta y con señalización, desde luego, de campo magnético presente y todo eso. Y sí se puede llevar a cabo. A veces eso es complicado porque no se cuenta con el espacio para poner ese tipo de rejas y de barreras, pero esa es la manera de hacerlo. Ok. Otra pregunta muy interesante es si ustedes han participado en un proceso de acreditación ante el ACR. Sí, desde luego. ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia es complicado. Es complicado, porque el físico médico termina siendo, en muchos de los casos, la persona que liderea el proceso. Aun cuando el colegio indica que un radiólogo debe ser la persona liderando, bueno, es tan técnico todo esto que es muy difícil de hacer todo eso. Cuando hagamos el webinar del control de calidad, vamos a hablar del proceso de acreditación del Colegio de Americano de Radiología, paso por paso, en todos los aspectos, en los aspectos de la calidad de los estudios clínicos, lo que se tiene que hacer en cuanto a obtener imágenes de la fantoma, la protección y todas las demás cosas. Eso lo vamos a detallar porque vamos a regresar a hablar de eso dentro de unos meses. Perfecto. Veo que no tenemos más preguntas, Manuel. No sé si alguno se anime a último momento a escribir algo. Estamos sobre tiempo, pero el doctor Rahani me dijo que podíamos continuar con prudencia, o sea, no nos van a cortar la señal. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos en breve. Ok, perfecto. Es más bien un mensaje de Sandra. Sí, Que vamos a incluir a Manuel en los speakers del segundo semestre
con el tema de control de calidad en resonancia, que veo que tiene muchísimo interés para todos nosotros. Bueno, no habiendo más preguntas, Manuel, solo me queda agradecerte por tu colaboración con Alfin, con todas las sociedades que conformamos Alfin para este proceso de educación continua tan importante. El que sea en español tiene su relevancia. Por eso te agradecemos mucho tu tiempo, tus conocimientos y esperamos verte pronto. Me está llegando una pregunta y como todavía no nos quitan la señal, vamos a alguna experiencia en investigación de dosimetría de dosis bajas a través de resonancia. Dosimetría de dosis bajas Ajá. de resonancia. No estoy seguro a qué se refiere con esa pregunta. Bueno, lo que podríamos hacer es solicitarle más específico. Que te conteste. Bueno, chicos, entonces yo creo más bien, si me permiten, debemos ponerle fin a este encuentro. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su participación. También al Organismo Internacional de Física Médica, el doctor Rahani, que nos está permitiendo la plataforma, también divulgación, y motivarlos a todos ustedes, por favor, de que nos acompañen en las próximas charlas que estamos preparando para ustedes con temas muy importantes. Para el mes de marzo tendremos una invitada que ustedes conocen y todos queremos muchísimo, excelente. Será la doctora Caridad Borrás con un tema buenísimo. Entonces, desde ya se los anuncio, en una semana empiezan a salir los flyers sobre la actividad y cuál será el tema. Entonces también para que ustedes divulguen estos espacios con sus estudiantes, con sus colegas, también a nivel de tecnólogos que inviten a tecnólogos, no solo físicos médicos, como físicos médicos podemos llegar a un grupo mayor de profesionales en el área clínica. Les pusimos el correo de Alfin, de parte de mis colegas de la Junta Directiva, agradecerles la participación. El correo está ahí, entonces cualquier comentario, solicitud, ganas de trabajar con nosotras es bienvenido. Entonces les agradezco a todos los que estoy viendo ahí que participaron y no me quedaría más que cerrar el espacio. Manuel, de nuevo agradeciéndote tu excelente participación y un abrazo fraternal a todos. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Gracias. Buen día y buen fin de semana. Gracias. Que todos se cuiden.